¿Qué es exactamente dinámica de fluido computacional? Más conocido por sus siglas en inglés CFD. Representa el análisis de sistemas de flujo de fluidos, que puede involucrar o no problemas de transferencia de calor y fenómenos asociados a reacciones químicas. En este caso ponemos como ejemplo el lanzamiento de un transbordador espacial. El análisis consiste en un análisis numérico, basado en algoritmos y aproximaciones numéricas del fenómeno. Luego, con ayuda de una estructura de datos procesados eficientemente en un computador, es posible obtener resultados numéricos que representen con gran aproximación la realidad de estos fenómenos. En este caso observamos el análisis del lanzamiento de un transbordador a un número de Mach 2.46 y a altitud 66.000 pies. La superficie de color representa el coeficiente de presión y el fondo gris la densidad del aire. Esta simulación fue obtenida a través del software Overflow. La aplicación del CFD ha crecido enormemente, principalmente por la alta velocidad que desarrollan las computadoras y supercomputadoras en la actualidad. Por esta razón, su aplicación se ha introducido en diferentes ingenierías. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos, siendo los pioneros la industria aeroespacial desde 1960. La tarea principal en estos momentos del CFD es reproducir fenómenos que en algunos casos no tienen una solución analítica por su comportamiento no lineal, como por ejemplo difusión, convección, ondas de choque, capa límite, superficie libre, turbulencia. Los resultados numéricos pueden ayudar a reducir el número de ensayos en un laboratorio experimental, reduciendo costos específicamente y optimizando nuevos diseños de prototipos en la industria. ¿Cómo funciona un código CFD? Consiste en tres partes: preprocesador, solucionador y postprocesador. Digamos que deseamos simular el flujo alrededor de un cilindro circular en dos dimensiones para un Reynolds 200. Tendríamos que definir la región de interés, es decir, nuestro dominio físico alrededor del cuerpo. Posteriormente tendríamos que generar la malla computacional sobre ese dominio físico. Luego tendríamos que seleccionar las ecuaciones de gobierno de nuestro fluido. Para un flujo alrededor de un cilindro circular a Reynolds 200, las ecuaciones de gobierno serían la conservación de masa y conservación de momentum. Luego tendríamos que definir las propiedades del fluido, que básicamente son las condiciones iniciales. Luego tendríamos que definir las condiciones de contorno en nuestro dominio físico y también en nuestro cuerpo. Con respecto al solucionador, tendríamos que realizar la aproximación de las variables de flujo en nuestro dominio computacional. Luego, la discretización de las ecuaciones de gobierno. Esta aproximación de las variables de flujo y discretización de las ecuaciones de gobierno dependen del método que utilicemos, es decir, el método de diferencias finitas, el método de elementos finitos o método de volúmenes finitos. Luego tendríamos que realizar la solución de las ecuaciones de gobierno, que básicamente se convierte en resolver un sistema de ecuaciones, y ese sistema de ecuaciones va a depender del número de elementos de nuestra malla computacional. Finalmente tendríamos lo que es el postprocesador, que básicamente es la visualización de los resultados numéricos. Las ecuaciones de gobierno que definen el flujo de un fluido son básicamente tres: las ecuaciones de conservación de masa, conservación de momentum y conservación de energía. Con las dos primeras ecuaciones se puede simular numéricamente el flujo de un fluido. Ya la última ecuación es considerada solamente cuando se analiza problemas de transferencia de calor. En CFD se utiliza la forma discretizada de estas ecuaciones, que es básicamente la aproximación numérica de la forma diferencial o integral de cada una de estas ecuaciones. En esta primera parte de la introducción a la dinámica de fluido computacional, se mostrará la forma diferencial de cada una de estas ecuaciones.
La forma diferencial de estas ecuaciones son definidas considerando un volumen de control infinitesimal fijo, y se asume que las propiedades del flujo, presión, densidad, temperatura y componentes de la velocidad varían uniformemente en función del tiempo y el espacio. Por esta razón, es posible calcular la variación de las propiedades en cada una de las caras de nuestro volumen de control infinitesimal, como se puede observar para el caso de la presión. La conservación de masa establece que no se puede crear ni destruir masa. Por lo tanto, el incremento de masa en un volumen de control es igual a la tasa neta de flujo de masa de entrada dentro del volumen de control. Realizando el balance de masa sobre el volumen de control infinitesimal, obtenemos la ecuación de conservación de masa para un fluido compresible. Y expresada de una manera más compacta, utilizamos el operador divergencia. Para el caso de un fluido incompresible, densidad constante o mejor dicho, variación de la densidad con respecto al tiempo despreciable, estas ecuaciones serían las siguientes. Conservación de momentum, el cual representa la segunda ley de Newton. Establece que la tasa de variación de momentum sobre un sistema, en este caso en el volumen de control infinitesimal, es igual a la suma de fuerzas sobre el sistema. Se debe mencionar que estas fuerzas son divididas en dos tipos: las fuerzas superficiales, conocidas como la fuerza de presión, y las fuerzas viscosas, expresadas como la fuerza por unidad de área sobre la superficie de frontera del sistema. El cálculo de estas fuerzas en la dirección X para nuestro sistema es mostrada a continuación. Luego tenemos las fuerzas de cuerpo, expresadas como la fuerza por unidad de masa, que pueden ser la fuerza de gravedad, fuerza centrífuga, fuerza de Coriolis y fuerza electromagnética. Aplicando la definición de la conservación de momentum sobre nuestro volumen de control infinitesimal, obtenemos tres ecuaciones correspondientes a las tres direcciones X, Y y Z. En estas ecuaciones se puede observar los términos convectivos y los términos viscosos. Se debe mencionar que los términos convectivos numéricamente son más complejos de discretizar, es decir, aproximar, en relación a los términos viscosos. Sin considerar la presión, la densidad y las componentes de las velocidades, se puede observar que los términos viscosos, o mejor dicho, las tensiones viscosas, representan 9 incógnitas. Este número de incógnitas pueden ser reducidas si se considera fluidos newtonianos. Considerando un fluido newtoniano que representa la mayor parte de los gases y líquidos simples, se cumple que las tensiones viscosas son proporcionales a la tasa de deformación, el cual involucra dos constantes. La primera, la viscosidad dinámica μ, que relaciona las tensiones viscosas y las deformaciones lineales, y la segunda, la viscosidad lambda, que relaciona las tensiones viscosas y las deformaciones volumétricas. Sustituyendo estas relaciones en las ecuaciones de conservación de momentum, reducimos el número de incógnitas. Estas nuevas ecuaciones son denominadas como las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido compresible. Considerando un fluido newtoniano e incompresible, en donde se cumple que la divergencia del vector de velocidad del fluido es cero, las expresiones de las tensiones viscosas son reducidas. Sustituyendo este nuevo resultado en las ecuaciones de conservación de momentum, obtenemos las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible. La conservación de la energía, que representa la primera ley de la termodinámica, establece que la tasa de variación de energía de un sistema es igual a la tasa neta de calor adicionado al sistema más la tasa neta de trabajo realizado sobre el sistema. La expresión del trabajo sobre el sistema corresponde en este caso al trabajo realizado por las fuerzas superficiales, es decir,
las fuerzas viscosas y de presión. La ecuación de la conservación de la energía por unidad de volumen es mostrada a continuación, donde el término S subíndice E representa un término fuente que considera los efectos de las fuerzas de cuerpo. Esta ecuación puede ser expresada en función de la energía interna, la temperatura o la entalpía del sistema, según la necesidad del análisis. Aquí se muestra todas las ecuaciones de gobierno vistas para un fluido newtoniano compresible, es decir, para un flujo de fluido con número de Mach mayor que 0.3. Si a estas ecuaciones adicionamos dos ecuaciones de estado, obtenemos un sistema matemáticamente cerrado, 7 ecuaciones y 7 incógnitas, en donde todas las variables pueden resolverse a lo largo del tiempo. Las 5 primeras ecuaciones muestran un término temporal y con ayuda de las dos ecuaciones de estado adicionadas es posible calcular la presión y la temperatura en cada instante de tiempo. En el caso de un flujo de fluido compresible a bajas velocidades, número de Mach menor que 0.3, y donde las variaciones de temperatura son pequeñas, la primera ecuación de estado no es posible utilizarla. El número de Mach menor que 0.3 produce errores en la solución numérica, generando un sistema singular. Para eliminar esta dificultad, el sistema es resuelto utilizando la forma compresible precondicionada de las ecuaciones de Navier-Stokes, que consiste en introducir términos temporales artificiales en función del tiempo tau a cada ecuación. Las ecuaciones son resueltas a lo largo del tiempo artificial tau hasta llegar a la convergencia del sistema en cada instante de tiempo t, en donde estos términos desaparecen. En un fluido incompresible, densidad constante, en donde se sabe que el número de Mach es menor que 0.3 y en donde se registran pequeñas variaciones de temperatura insignificantes, las ecuaciones de gobierno suficientes para resolver el flujo son las ecuaciones de continuidad y conservación de momento. Se puede observar que el número de ecuaciones son 4 y el número de incógnitas son 4. A pesar de esto, el sistema no puede ser resuelto debido a la falta de un término temporal de la presión para resolverlo a lo largo del tiempo. En el caso de fluidos compresibles, con las ecuaciones de estado era posible resolver esa dificultad. Los métodos para resolver este inconveniente son los siguientes. El primero, utilizando la aproximación de la función vorticidad-corriente, el cual consiste en sustituir las componentes de la velocidad de fluido por la función corriente y vorticidad. Su gran limitación radica en que solo puede ser utilizado en fenómenos en dos dimensiones. El segundo método es la aproximación acoplada, en el cual el método de compresibilidad artificial es el más conocido y consiste en introducir un término de compresibilidad artificial para considerar un término temporal artificial de la presión en la ecuación de masa, resolviendo el sistema en un tiempo artificial hasta la convergencia en cada instante de tiempo t. El tercer método, y el más popular comercialmente entre los software de CFD, es la aproximación de corrección de presión, el cual presenta una gran variedad como se puede observar. Básicamente estos métodos consisten en asumir una distribución provisional de presión para resolver las velocidades del fluido utilizando las ecuaciones de conservación de momento. Luego, este campo de velocidad se verifica si cumple la ecuación de continuidad. Caso no cumpla, la distribución de presión es corregida iterativamente hasta que el campo de velocidad cumpla la ecuación de continuidad y no genere fuentes de masa. La resolución de las ecuaciones de gobierno del flujo de fluido que se ha tratado hasta el momento es para un régimen laminar, es decir, el movimiento de fluido es ordenado y se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse. En el caso de un régimen turbulento, estas láminas
se mezclan intensamente, mostrando un comportamiento caótico, debido al incremento de momentum y al intercambio de energía entre las moléculas del fluido. En un flujo de régimen turbulento se observan estructuras de remolinos de escala grande y pequeña. Estas estructuras de remolinos son conocidas específicamente como eddies en inglés, y es un término muy conocido cuando se habla de turbulencia. La teoría de Kolmogorov describe cómo la transferencia de energía sucede en la turbulencia. La energía cinética de la turbulencia ingresa para las estructuras de grandes escalas. Estas estructuras son inestables y se dividen en estructuras más pequeñas, transmitiendo su energía cinética para estas nuevas estructuras. Estas nuevas estructuras repiten el mismo proceso, generando estructuras aún más pequeñas. Esta transferencia es conocida como cascada de energía. Esta cascada de energía sucede hasta alcanzar estructuras de escalas suficientemente pequeñas, de tal modo que la viscosidad del fluido disipe esta energía en calor. Para definir si un flujo es turbulento o no, se identifica un número de Reynolds crítico, el cual es siempre alto y que depende del fenómeno que se está analizando. En el caso de un flujo en una placa plana y un cilindro circular, el número de Reynolds crítico es diferente. Es necesario determinar si el fenómeno que se desea reproducir utilizando CFD es laminar o turbulento, ya que reproducir un flujo laminar considerando modelos de turbulencia o un flujo turbulento considerando un flujo laminar puede producir un patrón equivocado en los resultados, como también en los valores calculados. A pesar del avance de las supercomputadoras en estos tiempos, no es posible siempre una simulación directa de la turbulencia utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes, ya que exige un tiempo computacional mayor, debido a un refinamiento alto de las mallas computacionales para reproducir las estructuras de pequeña escala de la turbulencia. Este método es conocido como simulación numérica directa o DNS, y tan solo es aplicable para problemas de flujo simple y número de Reynolds bajo. Para minimizar esfuerzos computacionales, se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas de Reynolds, conocidas como RANS. Estas ecuaciones son definidas utilizando la definición de media temporal, donde la propiedad del fluido se divide en su media y fluctuación temporal. Aplicando este concepto en las propiedades del fluido y sustituyendo en las ecuaciones de Navier-Stokes, en este caso incompresibles, obtenemos las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes de Reynolds. Estas ecuaciones son similares a las ecuaciones de Navier-Stokes ya conocidas, excepto por los términos de tensiones de Reynolds. En estas ecuaciones tenemos 4 incógnitas que deseamos calcular, más 6 incógnitas adicionales, y tan solo tenemos 4 ecuaciones. Esto representa un problema de encerramiento del sistema. Para eliminar este inconveniente se utiliza la hipótesis de Boussinesq, en donde se define la viscosidad turbulenta. Utilizando la hipótesis de Boussinesq, las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes de Reynolds son mostradas a continuación, donde la viscosidad efectiva del fluido es dividida en dos partes, laminar y turbulenta. A continuación es mostrada la jerarquía de los modelos de turbulencia según el esfuerzo computacional requerido, en donde podemos localizar las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes de Reynolds, el cual se divide a su vez en primera y segunda orden, dividiéndose aún más. Cada método presenta sus ventajas y desventajas, por eso es importante preguntarse si el modelo escogido incluye todas las características significantes del flujo que se está investigando. En esta introducción a la dinámica de fluido computacional, vale la pena mencionar
brevemente algunos de los métodos más utilizados para reproducir la superficie libre de un fluido, ya que presenta aplicaciones industriales, como por ejemplo en el área de la ingeniería naval, para el cálculo de la resistencia al avance de un buque, o calcular el impacto de las olas del mar sobre una estructura offshore dedicada a la exploración del petróleo. Dos de los métodos más utilizados para reproducir la superficie libre en CFD son el método de volumen de fluido, o VOF, y el método de conjunto de niveles, o LSM. Los dos métodos son similares, utilizan una ecuación de transporte para resolver una variable a lo largo del tiempo y que ayuda a modelar la superficie libre. Esta ecuación es resuelta conjuntamente con las ecuaciones de Navier-Stokes. En el caso del método de VOF, la variable toma valores entre 0 y 1. Cuando toma el valor de 0, significa que dentro del elemento de la malla computacional solamente existe aire. Cuando toma el valor de 1, el elemento está lleno de agua. Y cuando toma un valor entre 0 y 1, significa que dentro del elemento se encuentra la interfase aire-agua. En otras palabras, esta variable indica la fracción de agua que existe dentro de cada elemento. En el caso del método de conjunto de niveles, LSM, la variable representa la distancia del elemento computacional a la interfase. Cuando esa variable toma valores positivos, significa que el elemento está en el agua. Cuando toma valores negativos, el elemento se encuentra en el aire. Y cuando toma el valor de 0, se encuentra en la interfase aire-agua.